Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos de los contenidos del mercado de los factores de la producción, que ustedes los tienen en el programa, en la unidad 13 y unidad 14, y en la nota de cátedra número 11. Esa es la ubicación, tanto en el programa como en las notas de cátedra que tienen sobre los contenidos teóricos de la materia. Bueno, Gustavo nos va a decir más o menos a dónde estamos ubicados, en este caso, de vuelta, como siempre, en nuestro esquema circulatorio simplificado, que ahí vamos cada vez tachando más lugarcito de lo que vamos viendo. Te escucho. Bueno, hola, ¿cómo están? Si ven un nombre abajo de la imagen, no es que tenga doble personalidad, sino que es el nombre de mi señora. Así que hago la aclaración, porque no cambié. Bueno, nosotros ahora tuvimos bastante tiempo transitando la parte superior de este esquema simplificado, que era el mercado de bienes y servicios. Pero si recuerdan las primeras clases, decíamos que para que este mercado de bienes y servicios pueda funcionar, requiere los insumos, requiere el aporte del mercado de los factores de la producción. Lo que vamos a ver hoy son algunas particularidades que tiene este mercado. Y como todo mercado, obviamente, particularidades que tienen la oferta y la demanda, específicamente de cada factor de la producción. Y otra cosa que debemos recordar es que cuando miramos o cuando hacemos esta doble mirada, mercado de bienes y servicios y mercado de factores de la producción, acá vemos que los actores son los mismos, pero los roles se invierten. Es decir, por un lado, ¿se acuerdan? Economía se ocupaba del consumo y de la producción y del consumo. Esas unidades productoras, que nosotros llamamos también empresas, en realidad producían bienes y servicios para ofrecerlos en el mercado de bienes y servicios. Pero ¿con qué los producían? Con factores de la producción. Entonces tenían que ir a demandar factores de la producción, obviamente, al mercado específico. Entonces vemos cómo hay un desdoblamiento. Cuando se le dice, las empresas son oferentes o demandantes, ustedes tienen que decir depende, ¿no? Uno siempre primero ubica el mercado de bienes y servicios, pero acuérdense que tienen un doble rol. Ofrecen bienes y servicios porque previamente demandaron y utilizaron los factores de la producción. Y lo que nos cabría preguntar es, ¿y los factores de la producción dónde están? Y los factores de la producción en realidad pertenecen a las familias, pertenecen a los consumidores. Usualmente se vincula familias, consumidores con el factor trabajo, pero acuérdense, ahí adentro también están metidos los dueños de la tierra o los dueños de los recursos naturales, los dueños del factor capital y también los empresarios, ¿no? Entonces vemos, ahí están los factores de la producción. Y obviamente los trabajadores, ¿no? Está claro. Entonces acá vemos que los consumidores tienen ese doble rol. Uno lo identifica como demandantes. Es cierto, son demandantes de bienes y servicios, pero a su vez son oferentes de esos factores de la producción, ¿no? Y obviamente, fíjense que esto también cierra, no es motivo de hablarlo ahora, con un circuito monetario, ¿no? Porque ustedes dicen, ¿de dónde sacan? Bueno, eso creo que viene ahora, si le da. Claro. Acá, que también ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? La primera clase seguramente de teoría y también la primera clase de práctica, la única en donde vimos personalmente, o sea que tiene una significación especial. ¿Se acuerdan que el problema económico era qué y cuánto producir, porque los recursos eran escasos, no podíamos producir todo lo que quisiéramos en cantidades limitadas, que era estrictamente el problema económico? El cómo producir, no podemos desperdiciar, buscamos la manera más eficiente, por eso vimos eficiencia técnica, eficiencia productiva, etcétera, etcétera. Y también había un para quién. El para quién es cómo vamos a tener recursos para ir a ese mercado, es decir, para ir en el anterior, era lo que me estaba diciendo Gustavo, nosotros para ir a demandar bienes y servicios, primero nos tenemos que hacer estas unidades consumidores o unidades familiares
de ciertos ingresos. ¿Y dónde obtenemos los ingresos? Y de lo que logramos ofrecer en este mercado de los factores de la producción, algunos ofreciendo su trabajo, otros ofreciendo su capital, otros ofreciendo su tierra y otros ofreciendo su capacidad como empresarios o su capacidad empresarial. Entonces, según cómo se distribuya esa carretilla que está acá, digamos, va a depender los ingresos y va a depender cuál es el acceso que nosotros vamos a tener a ese mercado que estaba arriba, que era al mercado de los bienes y servicios. ¿Se acuerdan que eso lo llamábamos también el problema social? Decíamos, este es el económico, este es el problema tecnológico y este es el problema de carácter social. Es decir, cómo los distintos individuos o las distintas unidades familiares se hacen de los recursos o del dinero necesario para poder acceder al mercado más específicamente. ¿Paso o dejo? No, el tema es, está claro que esto, en este mercado, vamos a ver, también dicho de un término poco académico, cómo se reparte la torta, ¿no? Es decir, que es cuánto se llevan cada uno de los aportantes de factores. Y vale la pena, ahí lo está marcando Silvia, recordar la retribución que recibe cada factor. ¿Sí? Decísela vos, Silvia. El salario, ¿se acuerdan que el trabajo, interés el capital, renta el factor tierra o recurso natural, y el beneficio es el factor empresario o empresarial, que ustedes ya lo vieron, cuando ahora la empresa, la remuneración que recibe se llama el beneficio, digamos, que recibe. Bien, ahora sí, acá está nuevamente, lo volvimos a poner, espere, nos corremos nosotros, así no molestamos, y la tierra o recursos naturales, su remuneración es la renta, el trabajo, la remuneración es el salario, el capital, la remuneración es el interés, y el empresario es el beneficio. Por igualdad de género y de equidad de género, hay una preocupación por mantener la paridad en este caso en particular. La tierra así, o tierra como un recurso natural, cuando uno habla de un recurso, por ejemplo, no renovable como el petróleo, que es algo que provee la tierra, digamos, ¿no? Como recurso natural, no es la tierra de la maceta. Bien, acá sí. Esta es una pregunta, si ya están pensando cuando vayan al examen final, esta es una pregunta del examen final. A ver, explícale, ¿cómo se le harías esta pregunta? Sí, digamos, uno lo que cabe preguntar es, ¿de qué va a depender que yo demande más trabajadores, que yo demande más bienes de capital, que yo demande más tierra cultivable? Y uno dice, ¿de qué depende eso, no? ¿Qué moviliza esas demandas, no? Y obviamente tenemos que preguntarnos el destino final de los factores de la producción. ¿Y para qué se utilizan los factores de la producción? Para producir bienes y servicios. Entonces acá hacemos el razonamiento inverso. ¿Qué bienes y servicios se van a producir más? Los bienes y servicios que tengan más demanda. Esa mayor demanda va a tener un correlato en que para producir más servicios vamos a demandar más factores de la producción. Entonces, concretamente, la demanda de factores de la producción, decimos en terminología económica, que es una demanda derivada. ¿Qué significa derivada? Es una demanda dependiente de la demanda que tengan esos bienes y servicios que esos factores ayudan a producir. O sea, depende... No se demandan por sí mismos, sería. Exacto. Nadie quiere más cocineros por los cocineros en sí mismos, ni más manteca por la manteca en sí mismo, ni más harina, pensando en nuestros famosos alfajores, sino que queremos más cocinero, más harina, más manteca, más horno, en la medida en que tengamos mucha demanda, toda esta gente queriendo comprar nuestros famosos alfajores. Por eso se dice que es derivada, depende de la demanda que existan de nuestros bienes o servicios que estemos. Fíjense que ya empezamos a analizar, como todo mercado, las dos fuerzas. Acá empezamos con la demanda, con una de sus lados, la demanda de un factor productivo. A su vez,
Otra característica que tiene la demanda de factores productivos, esperen que borro acá un poquito, que no solamente es derivada, sino que es interdependiente. Si nosotros agregamos más de un factor productivo, seguramente vamos a tener que agregar en alguna medida otro factor productivo. Si agregamos más cocineros, y seguramente vamos a tener que demandar más hornos, es decir, no es solamente una demanda derivada de la demanda del bien final, sino que también tiene otra característica que es interdependiente. Más de un factor generalmente puede implicar la necesidad de agregar también de otro factor productivo. Como dos características que tiene particularmente la demanda, en este caso recuerden que estamos en demanda de factores productivos. ¿Te ves oscuro? Espera que te Sí, a corro. ver, volvamos un cachito para atrás. Bien, ahí está. Sí, dale. Sí, no, que esto Acomodo. también, una discusión que se está dando mucho, y más en los tiempos que corren, como demanda interdependiente. Nosotros estamos en una materia introductoria, claramente, ¿no? Pero vemos que agregar más de un factor va a implicar probablemente agregar más de otro factor, porque digamos que actúan como los bienes. Bueno, acá los factores, esta interdependencia, hacen que puedan ser una figura de factores complementarios, por decirlo de alguna manera. Pero también otro gran tema, o que está hoy en día, no hoy en día, está hace más o menos 100 años discutiéndose, es esta demanda interdependiente de factores, cuando un factor, por múltiples razones, sobre todo tecnológicas, puede reemplazar al otro, ¿no? Esto es una discusión que van a ver más macroeconómica, pero también es importante plantearlo. Hay veces que nosotros sumamos cocineros, vamos a necesitar más hornos para que lo hagan. Pero a veces, si tenemos un robotito, por ahí me puede reemplazar un cocinero, que de hecho también ya se está dando. Dale, Silvia. Bien. Acá, esperen que corro para que se pueda leer. Miren la pregunta que está ahí. Seguimos con la demanda. Y acá, fíjense que volvemos a algo que ustedes ya conocen, que lo van a tener que estudiar bien para el segundo parcial, que es, fíjense que aparece esta palabra. Esta palabra se supone que ya la tienen, que es producto marginal. Entonces, ¿de qué va a depender la demanda de un factor productivo? Y va a depender en parte de lo que me va a producir ese trabajador adicional. O sea que nuevamente fíjense que están tomando la decisión nuevamente en el margen, es decir, lo que ocurre con el último, en este caso vamos a poner que fuera un trabajador adicional que yo voy a incorporar. Entonces, la demanda de un factor productivo en principio depende de lo que me va a aportar ese trabajador adicional. Eso de lo que me aporta ese trabajador o ese factor adicional, técnicamente ya conocemos un nombre que es su producto marginal. Y también conocemos esto que está escrito acá, ya lo tienen en la cabeza, en un cartelito de estos debe estar en algún lugar, que era que ese producto marginal tenía un comportamiento particular que lo explicaba la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Pero acá, y si le dejo la pregunta a Gustavo, tengo un problema, porque el producto marginal es la cantidad de alfajores que me genera el último trabajador, pero me lo da en unidad real, me da en cantidad de trabajadores. Y Gustavo va a querer comparar ese producto marginal con lo que le va a costar incorporar ese trabajador a la empresa, lo que le va a costar en términos de costo. Pero resulta que se va a encontrar que el producto marginal está en cantidad de alfajores que me genera el último trabajador que yo incorporo. Y lo que le tiene que pagar está en una unidad monetaria, o sea, no sé cómo va a ser, para comparar esas dos cosas que están en dos unidades de medida distintas. No sé, se las tendrá que ingeniar, a ver si se las ingenia. No. Como verán, estamos ¿Recuerdan? muy dicharacheros, digamos. Sí, sí, no, pero igual, tenemos que Dale, automotivarnos todos, ¿no? De los dos lados. esperen No, que borro acá. acuérdense también que nosotros trabajamos en economía con dos tipos de variables, con dos tipos de funciones. Las funciones reales, que básicamente nos sirve para expresar cantidades de cosas, y las variables monetarias o nominales también se llaman, para expresar la cantidad de dinero que hay en una función.
Nosotros, obviamente, cuando decimos, ¿para qué vamos a contratar un factor más? Y vamos otra vez, lo que le dijo Silvia, a considerar lo que me va a producir ese factor. Y acá vuelve otra vez la palabrita que se la vamos a decir hasta el cansancio, la dependencia teórica que tiene la teoría microeconómica de lo que se llama el marginalismo, ¿no? Siempre vamos a ver esa cuestión de lo marginal. ¿Y por qué lo marginal? Le dijo Silvia. Porque siempre después de ver qué pasó con la última unidad es cuando vamos a ver si seguimos o volvemos. Eso ya lo vimos 1000 veces, ¿no? Entonces ahora tenemos que plantearlo para este caso específico. Nosotros ya dijimos, ¿de qué tengo en cuenta para contratar un trabajador más? La cantidad que ese trabajador adicional me puede aportar. Para el ejemplo nuestro, la cantidad de alfajores. ¿Sí? Pero tenemos un problema. Yo puedo decir, me puede producir adicionalmente 100 cajas de alfajores, pero yo no le voy a poder pagar con alfajores al empleado. Tenemos que recurrir al común denominador del valor de las cosas, o de otro tema cuestionado si lo hay, que es el dinero. Entonces tenemos que convertir una producción que es real, cuantificarla en términos monetarios. Entonces decimos, ¿cómo puedo saber si me conviene o no tomar un trabajador adicional? Y obviamente digo, tengo que tener en cuenta qué sueldo le tengo que pagar, qué salario le tengo que pagar. Pero tengo salario en pesos y lo tengo que comparar con cantidad de cajas de alfajores. Entonces, ¿cuál es la variable a la que tengo que recurrir? Al precio de los alfajores. Yo digo, contrato un trabajador más por 3 días que me sale 1000 pesos. Y la otra pregunta es, ¿cuánto me va a producir en esos 3 días? Y me dicen, me va a producir 100 cajas de alfajores más. ¿Lo contrato o no lo contrato? ¿Y cuál es la pregunta obligada? Acuérdense, vale muchas veces, pero no todas las veces. Depende. ¿Depende de qué? Del precio de la caja de alfajores. Y ahí tenemos un concepto, ¿no? Cantidad adicional de alfajores que me produce producto marginal. Por el precio de ese producto aparece el concepto del valor del producto marginal o ingreso del producto marginal. Y esa es la variable que tengo que comparar con la remuneración del factor productivo que esté evaluando. Siempre es más fácil explicarlo, obviamente, con el factor trabajo y su correspondiente remuneración, que es el salario. Pero este razonamiento vale para cualquier factor de la producción. Y ahí Silvia les muestra. Acá tienen de vuelta, fíjense. Nuevamente están comparando dos marginales en realidad. O sea que nuevamente, como les dijo recién Gustavo, están haciendo un análisis en el margen, un análisis marginalista. Acá está lo que les dijo Gustavo recién, el valor o ingreso del producto marginal del factor, que se acuerdan que era el producto marginal, que era una variable real, la multiplico por el precio de ese producto, y obtengo lo transformo en una variable monetaria que se llama valor o ingreso del producto marginal. Es decir, ¿qué ingreso adicional ahora sí me genera ese factor adicional? ¿Qué ingreso adicional me genera ese último factor incorporado? Que lo voy a comparar contra la remuneración que me representa o me va a costar ese factor. Entonces, mientras lo que me ingresa o el valor del ingreso, valor de ese producto marginal, sea superior al salario, me está quedando de vuelta por cada trabajador de estos que adiciona un residuo positivo. Le pago 100 y me genera un valor de productividad marginal de 200. Me está quedando un residuo positivo por la contratación de ese trabajador de 100. Lo contrato. Ahora, hasta llegar a este punto, a partir de acá, cantidades mayores de factores productivos es más lo que me representa el costo adicional de su contratación, que es su remuneración, que el ingreso adicional
que me genera su incorporación al proceso productivo. Por lo tanto, no contrato. Entonces, el nivel óptimo de contratación se va a dar, bueno, es la misma, no importa, en el punto en el cual la remuneración del factor productivo va a ser igual al valor del producto marginal o valor de la productividad marginal de ese factor productivo. En este caso está hecho con el trabajo, en donde comparo en este eje salario, que es su remuneración, con el valor de la productividad marginal, y acá en este eje cantidad de trabajadores. Esta curvita, que es el valor de la productividad marginal del trabajo o de cualquier factor productivo, va a ser la curva de demanda del factor productivo. Y acá pusimos una pregunta, porque si antes dijimos, ¿se acuerdan que cuando les hicimos recordar algunas cosas, les hicimos recordar que hay una ley de los rendimientos marginales decreciente, pero primero la productividad marginal era creciente? Y ustedes dicen, ¿y por qué acá pusieron solamente la parte de la productividad marginal decreciente? ¿Por qué no me pusieron la otra parte, que sería así? Porque el producto marginal, si yo lo multiplico por un valor de precio constante del producto, o sea que estoy haciendo un supuesto de qué tipo. Vamos a volver para atrás. Acá. Dijimos productividad marginal por el precio del producto. Pareciera que estamos suponiendo algo del precio del producto. Gustavo, ¿qué estamos suponiendo? Y estamos suponiendo que si ponemos, ¿qué significa un precio constante? Un precio que no varía. Un precio que no varía es un precio que está dado. ¿Y quién es el gran asignador, o dicho con un barbarismo, el gran dador de precios, no el gran asignador de precios? Obviamente el mercado. Y cuando el precio está dado por el mercado, estamos que el mercado es perfectamente competitivo. Y ese mismo razonamiento que estamos haciendo en el mercado de los bienes y servicios, en este caso sería los alfajores, también lo estamos haciendo, como le dijo Silvia, fíjense la preguntita que está ahí en celeste, respecto del mercado de los factores de la producción. ¿El salario qué era? El salario era el precio o la remuneración del factor trabajo. Y si yo presupongo que un salario se mantiene constante, estamos presuponiendo que el mercado del trabajo es como precio constante, mercado como perfectamente competitivo. Estos son dos premisas sobre las cual gira este modelo, que es simplificado, pero bueno, es el que corresponde para una materia introductoria. Capaz en microeconomía lo hacemos un poco más complejo. Más complejo. Y acá también esa misma suposición de que el salario es horizontal, que supone un mercado perfectamente competitivo, cuando acá determinamos el valor de la productividad marginal, también suponemos que el precio de los alfajores es constante, o sea, también suponemos que es un mercado perfectamente competitivo, resulta que esta curva, que es la demanda, que sería el valor de la productividad marginal del trabajo, va a tener la misma forma que el producto marginal, en forma, digamos. Y resulta, ustedes se preguntarán, se olvidaron un pedazo, porque el producto marginal primero crecía por la ley de los rendimientos marginales decrecientes y luego empieza a decrecer. Y acá parece que nos salteamos esta parte. Entonces, la pregunta que hay acá, ¿por qué solo la parte decreciente representa la curva de demanda del factor productivo? Y porque también ustedes saben, por un análisis marginalista que lo hicieron también para la empresa, que esta parte que iría creciendo, contrato o no contrato, mientras la productividad vaya creciendo, ¿sería un momento para ponerme a pensar? ¿Sería de decisión? Si va creciendo la productividad marginal, mi decisión no va a estar ahí, es decir, dale, tráeme uno más, tráeme uno más, tráeme uno. ¿Dónde empiezo a prestar atención? Sería. Y está mi decisión como empresario con duda, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando la productividad marginal empieza a decrecer y va a ocurrir este encuentro con el salario. Y ahí vamos a tener el nivel óptimo de contratación. Entonces, no es que no exista, sí existe, pero la decisión no está justamente en la parte donde la productividad marginal es creciente. Ahí es, tráeme el próximo, sigamos contratando gente. El problema está cuando la productividad marginal empieza a entrar en la ley de los rendimientos marginales decrecientes. En el tramo que menciona Silvia, que no está dibujado, y lo explicó bien,
también podemos decir, en ese tramo de rendimientos marginales crecientes, no está sobrando, generalmente no está sobrando capital, pero para lo que aprendimos habitualmente podemos decir, no está sobrando factor fijo. Entonces podemos seguir o necesitamos seguir incorporando, en este caso, trabajadores que juegan como una suerte de factor variable, ¿no? Para aprovechar más. Y la decisión viene cuando, obviamente, entramos en esa segunda fase que vimos en producción, que es de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, fíjense que acá pasamos a la oferta. De vuelta a las dos fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. La demanda, vimos algunas características que tiene, determinamos que la función de demanda es el valor de la productividad marginal que tenga ese factor productivo, y la oferta de factores productivos va a depender según el factor productivo con características particulares. En el trabajo, la edad, el sexo, el nivel educativo; en el caso de la tierra, la composición, las características geológicas, geomorfológicas; en el capital, las inversiones realizadas; y en el empresario, las cualidades, las habilidades, las estrategias. Vieron esos discursos del buen empresario, las cualidades que hay que tener para ser un empresario exitoso, etcétera, etcétera. Y acá tiene que ser algo conocido por ustedes, ¿o no? A esta altura. Dale, seguí. Esperá que voy. Dale. Y nosotros vemos, volvemos a esta cuestión, a este razonamiento básico del mercado, como mecanismos que permiten la interacción de las dos fuerzas, de la oferta y de la demanda. Entonces, cuando hablamos mercado, decimos el conjunto, nos referimos, ¿no?, a al conjunto de mecanismos que hacen interactuar este dos grupos de actores, ¿no?, oferentes y demandantes. Y vemos que la oferta del mercado y la demanda del mercado la podemos interpretar también como una sumatoria de ofertas individuales y una sumatoria de demandas individuales, ¿no? La oferta de trabajo, podemos decir que está constituida por la oferta, lo que ofrece cada uno de los trabajadores individualmente. ¿Se acuerdan como veíamos en la clase teórica? Cada uno de los tipitos, ¿no? Y la demanda del factor productivo va a depender de cada una de las empresas individuales que estén demandando ese factor. O sea, pensemos siempre, fuerzas de mercado, sumatoria de fuerzas individuales o de intenciones individuales, ya sea de ofrecer o de demandar. Esperen que hago un movimiento estratégico. Bueno, dale. No sé dónde ponernos, ese es el problema. O sea, pierdo la ubicación nuestra en realidad. Dale. Bueno, y ahí tienen el mercado del trabajo, entonces la demanda de trabajo, que ya dijimos que depende del valor de la productividad marginal del trabajo. Pero acá, nuevamente, si ustedes piensan, fíjense que acá la demanda depende del valor de la productividad marginal del trabajo. Esto es como cuando vimos la demanda de un bien también, que dependían, ¿se acuerda? Había un montón de determinantes, pero decíamos, cuando hacíamos la función de demanda, decíamos, bueno, dejamos el determinante que era precio y todo lo demás como estaba, bajo la condición de constante o ceteris paribus. Es decir, la demanda de trabajo, acá igual, depende del valor de la productividad marginal del trabajo, pero uno diría no depende solo de eso, depende de otras cosas también. Entonces, cuando cambia el valor de la productividad marginal, yo me voy a mover como demandante de la fuerza de trabajo, por ejemplo, sobre mi función de demanda, que es el valor de la productividad marginal. Pero fíjense que acá está como esta curvita como desplazada, lo que ustedes también vieron en la demanda de un producto, es decir, la curva de demanda de trabajo de una empresa se mueve cuando cambia algún otro determinante, por ejemplo, las expectativas de los empresarios. Entonces yo sigo teniendo mi misma función de producción, el mismo precio de los alfajores, o sea, esto es la misma que yo tenía, pero ahora tengo expectativas positivas, es decir, que se va a vender, va a haber un mercado muy pujante de alfajores, es decir, ahora que estamos todos encerrados, se nos da por comer alfajores, lo cual no está muy alejado de la realidad.
Variación en la demanda, también o sea, tengo expectativas positivas, la gente ahora tiene un gusto especial por los alfajores, o sea, hay más demanda de ese producto porque estamos encerrados, y variación en el precio de los factores productivos que son sustitutos del trabajo. Es decir, tengo que la función de demanda de ese factor productivo también se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda sin que varíe mi función de producción, es decir, por esos otros factores que en la demanda de un producto, ¿se acuerdan que era la renta, los gustos y preferencias, las expectativas sobre los ingresos futuros o sobre el precio futuro? O sea, este es el mismo razonamiento que ustedes a esta altura seguramente lo pueden comprender más fácilmente, que veíamos en la demanda de cualquier producto. Cambia el precio, o sea, cambia el valor de la productividad marginal, me desplazo sobre mi misma función de demanda de ese factor productivo. Si cambia otros determinantes, mi demanda de factor productivo o se va a desplazar hacia la derecha o se va a desplazar hacia la izquierda. O sea que voy a determinar un nuevo equilibrio y voy a estar dispuesta a contratar más trabajadores o menos trabajadores. O sea, mi nivel óptimo de contratación se va a ir más a la derecha, yo hago la señal y nadie la ve, más hacia la derecha o más hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Querés decir algo? Espera que borro acá. No, es simplemente una reflexión. La verdad que más allá de alejarnos presencialmente de ustedes y tener que recurrir a estas clases virtuales, también nos está tocando explicar la economía en un contexto tremendamente difícil, ¿no? Porque estos son conceptos teóricos, eso queremos dejarlo claro, que valen en la generalidad de los casos, valen como regla, pero nosotros hoy vivimos una situación de excepción. ¿A qué me refiero? Que todo lo que está explicado vale siempre, pero hoy tenemos varias de esas cuestiones totalmente colapsadas, ¿no? Hoy la demanda de ciertos productos se ha reducido prácticamente a cero, ¿no? Alterando todo esto. Entonces vemos cómo cuando la demanda, cuando algo colapsa de este funcionamiento que parece fluido, el mercado no lo puede resolver y de hecho tiene que aparecer una entidad de orden superior como es el Estado. Acá, ¿qué pasó? Si pensamos hoy en la demanda de servicios turísticos, esa está en cero. Entonces, esto no nos sirve para explicar eso. Capaz, sobre el final del cursado vamos a charlar sobre algunas particularidades de estos conceptos teóricos. Pero estos conceptos teóricos, ustedes los tienen que aprender, los tienen que razonar, obviamente, en contextos, debería usar una palabrita que está haciendo un poco de normalidad, ¿no? Pero esto quería plantearlo porque si analizamos esto, vemos, esto sirve para explicar lo que pasó en la economía casi siempre, pero no sirve para explicarla hoy. Hoy. Dale. Particularmente. Yo hago estas acotaciones simplemente para... Puede hacerla nomás, espera. No, dale, tranqui, ahora Se seguimos el equivocaron, trabajo. pusieron la curva de... Nos equivocamos. No, no hay problema. No, pusimos la curva de Engel, ¿o no? Parece, ¿no? Sí. Yo te dije que a esta altura estábamos menos mal. No. No, ¿es la de Engel? Vos No. no te puedes equivocar. ¿Es la de Engel, Gustavo? Parecida, pero fijémonos que hay modelos que usan, al usar modelos parecidos como ese eje de coordenadas, de ordenadas y abscisas, cuando representamos una función, algunas representaciones gráficas pueden parecerse mucho. Pero, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que era importante, y esto sí, lo tienen que saber siempre. Una representación gráfica va a tener significado según las variables que estemos definiendo en los ejes, en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿Esto es una curva de Engel? En este caso no, porque Silvia le puso algo raro en los ejes. Para que sea una curva de Engel, ¿qué tendría que figurar? Tendría que figurar renta o ingreso y cantidad demandada del bien. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de oferta y estamos hablando no de un bien, sino de un factor. Y de un factor específico que es el factor trabajo. ¿Y por qué pasa eso, Silvia?
Estoy tratando de inventar la pólvora y no voy a poder. O sea, No, la inventaron los chinos. estoy inventando. Tranquilos que yo voy a llegar a donde quiero llegar. Pero bueno, hay que tener paciencia. No, quería ponerles acá para que sea la curva de Engel, que era lo que les estaba diciendo Gustavo. Acá teníamos renta y acá teníamos cantidad consumida del bien. Entonces, al poner otra cosa en los ejes, ya tengo la representación que esto es otra función y no es la curva de Engel. Eso es lo que les está diciendo Gustavo de la importancia de poner el nombre de los ejes. Capaz que un ingeniero pone una cosa acá y otra cosa acá y saca la curva, qué sé yo, de, no sé, de resistencia de un material al calor, por decir cualquier cosa. Entonces acá, la oferta individual de trabajo depende del salario real. Fíjense que ustedes conocen esta idea de salario real, que en realidad ustedes vieron renta real, es decir, capacidad de compra de la renta, acá es también la capacidad de compra o el poder adquisitivo de ese salario. Entonces es el salario nominal dividido el nivel general de precio, es decir, ¿para cuántas cosas me alcanza el salario que cobro? Traducido más a la calle. Y acá tengo la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ¿qué me muestra? Que a medida que aumenta el salario, yo digo, bueno, aumento la cantidad de horas trabajadas. Es decir, hay un efecto que se llamaría efecto renta. A medida que tengo más renta o me pagan más salario, yo decido trabajar más horas. Pero cuando mi salario llega a un determinado nivel, digo, ya no quiero trabajar tanto, es decir, con menos horas ya tengo un salario suficiente para poder disfrutar de la vida y ahorrar, y entonces, ¿qué observo a partir de este nivel de salario? Que en lugar de trabajar más horas, empiezo a renunciar a algunas cátedras, por ejemplo, porque ya con las cátedras que tengo gano lo suficiente. Entonces, había como un efecto sustitución, porque empiezo a sustituir. No, perdón, acá ya había efecto sustitución, porque sustituyo ocio por trabajo, y acá tengo efecto renta, es decir, es tan alto el nivel de renta que ya tengo, que ya no necesito trabajar tantas horas. Entonces, empiezo a dejar trabajo. Vuelvo a recalcar entonces, efecto sustitución, sustituyo ocio por trabajo, en este tramo, y acá tengo un efecto renta que me permite dejar de trabajar en base al nivel de renta alto que ya poseo. Es parecida en su trazado nada más a la curva de Engel, pero no es la curva de Engel. Y esperen que ahora tengo que, eso que anoté, lo tengo que desanotar para que no me aparezca en los otros gráficos que vamos a hacer, por las dudas, porque si no sigue apareciendo en las otras transparencias. Está bien, ¿no es cierto? Dije bien, este era efecto sustitución, sustituyo, te estoy preguntando, te estoy mirando, pero no te estoy mirando, sustitución y efecto renta. ¿Está bien? Y, eso, bueno, sí, pongámosle. Porque en realidad después sustituyo trabajo por ocio. Claro. Porque ese es el complemento, pero... En realidad lo que dicen algunos es que nunca se sabe cuándo se logran compensar, digamos, o sea, para qué lado va a ir, quién le gana, digamos, ¿no? Si la sustitución o la renta. Exactamente. Bien. Bien, y entonces acá te vemos nuevamente, y después te encargas vos de los sindicatos, por eso me adelanto yo acá. No. El mercado de trabajo, el equilibrio va a estar ¿dónde? La sumatoria de las demandas individuales de las empresas, que era el valor de la productividad marginal, y la sumatoria de las ofertas individuales, que ya vimos la oferta individual, o sea, la sumatoria de las ofertas de cada uno de nosotros en el mercado del trabajo, va a determinar el equilibrio de este mercado. Pero acá hay una característica, dice si este mercado fuera perfectamente competitivo. Pero acá tenemos dos agentes que intervienen. O sea, no somos solamente los demandantes individuales y los oferentes individuales, sino que acá hay dos agentes. Por un lado el Estado y por el otro lado los sindicatos. Que ahora Gustavo nos va a explicar en qué consiste y yo me voy no sé a dónde. A ver, tengo que pensar. Volvamos otra vez al gráfico anterior. Bien, ya voy. Bien, anterior. Y ahí lo que vemos, acá lo que tenemos que prestarle especial atención es a la palabrita esa, individuales. Cuando nosotros vemos la oferta y la demanda de un factor, en este caso del trabajo, vemos que hay una gran asimetría si lo miramos. En realidad, la oferta individual de trabajadores son la oferta de cada uno de los trabajadores. Está muy atomizada, está compuesta por la oferta de muchos individuos.
Pero cuando miramos la demanda, obviamente en toda la economía las empresas son mucho menos que los trabajadores. Entonces vemos cómo hay una disparidad de fuerzas si lo medimos individualmente. El trabajador, por sí solo, individualmente, obviamente no tiene la capacidad de negociación frente a una empresa que es una entidad mayor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que se dio socialmente a esa asimetría de fuerzas? Se creó o se trató de crear una cierta concentración de fuerzas dentro de los trabajadores. ¿Y cómo se concentraba la fuerza de los trabajadores? A través de las organizaciones intermedias que los agrupaban, que eran las figuras de los sindicatos. Y también existe otro problema en este mercado específico, que es también en el reparto para quién, que hay veces que los mercados, por diferentes ajustes automáticos que se van haciendo, imponen precios de equilibrio que no permiten, digamos, la subsistencia de algunos de los actores. Y eso también obliga a la intervención del Estado. Por eso el mercado del trabajo no puede ser pensado como un mercado dejado totalmente a libre albedrío, porque permite, y de hecho la historia mundial y la historia económica mundial está llena de esos ejemplos de abusos sobre el factor trabajo y, bueno, y fueron también la semilla de muchas revoluciones, no está de más decir. Ahí tienen abajo, por ejemplo, esta noticia, donde el Estado prorrogó por 60 días la prohibición de despidos y suspensiones en esta condición, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo y de la cuarentena, digamos, ¿no? O sea, una intervención del Estado, que puede ser fijando salario mínimo, jornadas de trabajo, normativas sobre despidos e indemnizaciones, justamente esta cuestión de impedir o prohibir los despidos, y reglamentaciones sobre cómo se deben celebrar los contratos, quién los puede firmar, los menores, o sea, todas las cuestiones que hacen a las reglamentaciones de la firma de contratos laborales, ¿no? Y acá está la fijación de un precio mínimo, que también ustedes saben, porque ya lo vieron, es un precio que está por arriba, como Gustavo les dijo, de el precio que determinaría el mercado funcionando bajo esa condición de libre mercado, digamos, ¿no? Este salario no alcanzaría a la subsistencia de un trabajador, por lo tanto interviene el Estado fijando ese salario mínimo vital y móvil, por eso se llama así, ¿no? O estableciendo reglamentaciones. Los sindicatos, a ver, ¿qué nos puedes decir de sindicatos? Bueno, como Yo les me decía... quiero correr, pero no sé a dónde. Tengo un problema de ubicación. No, no te lo ofrezco. No, pero ahí se entiende, se entiende. Ahora sí. No, pero no quiero borrar los titulitos. Ahí está. La figura de los sindicatos, que aparecieron allá bueno, vienen de muy atrás, ¿no? Inclusive vienen hasta casi de fines de la Edad Media, pero estos eran otra forma, se llamaban gremios, pero eran gremios de artesanos. Pero no me voy a ir a la historia, ¿no? Pero los sindicatos, tal como lo conocemos hoy en día, surgieron para contrarrestar, ¿no?, ese poder más concentrado de las empresas frente a la indefección individual de cada trabajador. Entonces, los salarios contraponen un sistema que a veces es poco competitivo de ofertas demandantes con establecer una suerte de monopolio de la oferta, en el sentido de que solo se permita contratar trabajadores sindicalizados. Vemos que la oferta va a estar va a estar concentrada en cada uno de los sindicatos. Es un tema muy discutido hoy, que se ha, en algunos casos, degenerado en el tiempo, pero los sindicatos como entidad social son tremendamente necesarios. ¿Por qué? Porque constituyen una mesa de negociación con una fuerza importante frente a otros actores como las empresas. ¿Y qué se negocia básicamente? Y se negocia salarios, que fíjense hoy está en
en discusión hace tiempo, pero fundamentalmente también se negocia o se establecen pautas para condiciones de trabajo, ¿no? Y esto, gracias a esto, el trabajo fue ganando digamos, fue acercándose más a un nivel razonable de derechos humanos, ¿no? Cuando los sindicatos no están, aparecen la explotación, la semiesclavitud, el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Hoy en día también... Sí, dale. Sí, dale, sí, dale, No, dale. no, yo le quería decir que estas imágenes, digamos, que es parte de lo que vos dijiste, esta atomización que hay de los trabajadores, yo logro unir esa atomización en una celebración entre dos partes, donde las dos partes, como en esta otra imagen, pareciera que están a un mismo nivel de posibilidad de negociación, digamos, ¿no? O sea, dar una igualdad, una paridad en ese poder de negociación, en donde cuando firma un sindicato se supone que estamos todos representados en esa figura del gremio que nos está representando, ¿no? Pues si no tendríamos que ir a negociar cada uno de nosotros, y el poder de negociación de cada uno de nosotros sería minúsculo al lado del empleador, que siempre tiene un poder más concentrado, ¿no? Bueno, acá también lo van a escuchar, por ejemplo, cuando se negocia el salario mínimo vital y móvil, me parece que ahora en julio, agosto se vuelve a negociar por la otra mitad del año, van a ver que está invitado las corporaciones gremiales para negociar este salario mínimo, ¿sí? Cuánto se va a poner ese salario piso, que siempre se supone que tiene que estar por arriba del punto de equilibrio que determinaría el mercado si no existiera la intervención ni de los sindicatos ni del Estado en este caso. O sea que una de las funciones es participar en esa negociación, por ejemplo, de este concepto en particular, y como les decía Gustavo, de las condiciones de trabajo y del salario en sí mismo, digamos, ¿no? ¿Qué otra función pueden hacer? Me corro para acá, así no molestamos. En este caso, Bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Por qué dice bueno, revisión de la oferta? en ese caso, también, por ejemplo, el sindicato trabaja también como una fuerza más endogámica, más que se cierra, ¿no? ¿Y qué hace? Impide a determinadas empresas la contratación de empleados que no estén sindicalizados. Entonces, ¿eso qué se logra? Y se logra básicamente reducir la oferta. Y ustedes saben que una reducción de oferta con demanda constante genera un mayor nivel de precio de equilibrio, ¿no? Y esto se ve constantemente en muchos casos de la realidad. Un caso donde hay bastante material para leer es todo el proceso de contratación en nuestra principal economía regional, que es en el sector petrolero, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el sindicato actúa con fuerza para que las empresas no puedan contratar empleados no sindicalizados. Y eso no hace otra cosa que subir el posible precio, en este caso los salarios, de esa oferta reducida. Ahí tenemos un caso concreto. Bueno, ¿se acuerdan que el otro factor productivo, el trabajo, dijimos la tierra o los recursos naturales? Bueno, la distinción que ustedes conocen entre recursos renovables y recursos no renovables. Y acá, después igual lo vamos a retomar algo cuando veamos algo de las externalidades con la contaminación del medio ambiente, la particularidad que tiene este recurso, que también es relativa, es que la oferta, perdón, de vuelta tenemos las dos fuerzas del mercado, la demanda, que dijimos la demanda del factor productivo, depende de vuelta, depende del valor de la productividad marginal de la tierra en este caso. Y la oferta de tierra, si ustedes miran esta particularidad, la oferta de tierra es absolutamente vertical. ¿Se acuerdan también cuando vimos elasticidad, que dejábamos como dos extremos, digamos, ahí, por un lado, la perfectamente elástica, y decíamos, bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a competencia perfecta, y ya llegamos a una demanda perfectamente elástica. Y en el caso acá de la oferta, acá tienen el caso de una oferta que es perfectamente inelástica, es decir, ¿qué vemos? ¿Por qué es perfectamente inelástica? Porque cualquiera sea la remuneración de ese factor productivo, hay una existencia de tierra que es
limitada y es esta cantidad. También es relativo, digamos, un modelo, por lo tanto es una simplificación de la realidad, no es la realidad misma, porque la oferta de tierra, ¿sí? Pueden haber tierras inutilizadas que se mejoren con alguna recuperación y aumente la oferta de tierra, y lo más probable es que con el tiempo y el mal uso de la tierra y la explotación de la tierra, en realidad la oferta de tierra se vaya para la izquierda, es decir, esto de decir que es esta y no hay nada más que esta es un modelo totalmente simplificado. Se puede expandir la frontera, de hecho algunas fronteras que después están los usos de la soja, por ejemplo, de cómo la frontera y la cantidad de tierra explotable para la soja se ha ampliado, pero bueno, con un costo altísimo, o sea, se amplía por un tiempo, pero seguramente con el tiempo más adelante la oferta va a tener que reducirse por la explotación que se generó con mal uso de la tierra. Entonces, esta idea de que la oferta de tierra es perfectamente inelástica, hay que entenderla como un modelo simplificado de la realidad, porque si no cualquiera va a decir, qué sé yo, el uso de la tecnología puede ampliarla o también lo puede, y va a determinar la renta de equilibrio, nuevamente la oferta, junto con la intersección con la demanda de ese factor productivo. Hay un Paso, ejemplo, dale. hay un ejemplo, Silvia, que vos, por tradición familiar, seguro conocés muchísimo más que yo, de esto de la tierra como factor fijo, que a veces, cuando se excede esta capacidad que tiene la tierra, después las consecuencias son tremendas en el tiempo y a veces de El carácter sobrepastoreo, por permanente. ejemplo. Exactamente, quería explicarle lo que era, porque me da vergüenza explicarlo si No, vos lo has vivido el de sobrepastoreo, primera si mano. ustedes, no sé si conocen, digamos, pero si algún día van a Perito Moreno, cuando la última bajada, antes de llegar al pueblo, se ve claramente lo que es un sobrepastoreo. Hay un cuadro, digamos lo que se llama en términos campestres, los cuadros que están divididos por alambrados, y uno ve desde la llegada a Perito, ¿sí? Un cuadro absolutamente sobreexplotado, que hasta tiene un color distinto, digamos, o sea, es totalmente distinta, es una cosa planicie, o sea, es una planicie, donde uno diría es la misma vegetación, no hay nada raro de un lado y del otro, y sin embargo uno de los terrenos está absolutamente sobreexplotado, que es la reserva municipal, donde están los animales, eh, bueno, es una reserva municipal, aunque ustedes no lo crean, y hay otro terreno, otro cuadro al lado. Entonces, el sobrepastoreo es que cada hectárea o cada legua de campo tiene una cierta capacidad de carga que permite la renovación de la vegetación y todas estas cuestiones. Cuando uno sobreexplota, el terreno queda absolutamente como, sí, como totalmente Erosionado. desgastado y no permite la renovación del pasto, digamos, ¿no? Entonces, si un día van a Perito, miren, tomen, antes de llegar la última bajada, hay claramente una exposición de lo que es un sobrepastoreo, que a su vez después genera erosión, porque las plantas no se reproducen, más el viento, bueno, genera toda una serie de consecuencias que vienen después del sobrepastoreo. Bien, ya pasé mi función campestre, ahora No, no, pero con la es un alta ejemplo tecnología. que se da con esto, ¿no? Porque mercado de la tierra o recursos naturales, en algunos libros también se menciona como naturaleza, ¿no? Entonces, ahí queda más claro que abarca lo que se llama en economía todas las actividades primarias, las actividades económicas que actúan sobre la naturaleza específicamente, se llaman actividades primarias. Y tenemos la agricultura, la ganadería, que son las más conocidas, pero también tenemos, para el ejemplo nuestro, la minería y la explotación de hidrocarburos, la pesca y la explotación forestal. Y sabemos que son fronteras que cuando se pasan, después los daños vienen prolongados o diferidos en el tiempo con una mayor gravedad. Por eso, convencionalmente, se da este ejemplo o este modelo, sería la palabra, de oferta del recurso natural como perfectamente inelástica, oferta rígida. Bien. Y acá, no, yo pensé que venía, digo, yo agregué lo del campo y vos agregás lo de que viene después, pero no era esa la que venía. No, no.
Digo, pero dale vos con todo. Sí, dale, sí. no, dale, ahí explica vos y después te pregunto por qué agregamos la próxima, que no sé por qué está. Pero bueno, vos me vas a No, explicar por qué. cuando Acá el por uno qué. tiene, bueno, después puedo hacer la analogía No, vos, yo te voy a preguntar por qué esta es analogía, por qué pusiste esa cosa que yo no sé por qué está bueno, ahí. Dale. bueno, eso. Nosotros cuando tenemos un factor fijo, ¿no? Nosotros ahí vemos que yo tengo un pedazo de tierra y lo tengo inactivo, ahí lo ven abajo, y digo, no me genera ningún ingreso. Entonces yo digo, yo quiero que esto produzca o por intermedio mío o alquilándolo, pero yo pretendo ganar o lo voy a empezar a sembrar en la medida que pueda obtener por este terreno, digamos, 100.000 pesos mensuales. ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo produzca, pero también depende de la demanda que vaya a tener el vegetal o el cultivo que yo vaya a sembrar. Entonces vemos que acá yo puse tengo ese campo. Entre tenerlo vacío, digo no, lo exploto en la medida que me dé más de 100.000 pesos. ¿Qué puede pasar? Que no hay demanda para ese cultivo que puedo tener ahí y lo voy a tener sin sembrar. Pero puede pasar que esté sembrando algo, ¿sí?, que tenga o me permita una renta, me permita un ingreso muy superior a los 100.000 pesos que pretendo. Por ejemplo, aumentó el precio. Vamos a suponer que siempre papa, ¿no? Y una bolsa de papa dicen que vale como 800 pesos. O sea, debe ser rentable sembrar papa. Entonces veo que a ese campo, si lo siembro de papa, me puede producir 250.000 pesos mensuales. ¿Qué significa eso? Que aparte de la retribución de los 100.000 que pretendía para plantarlo, tengo una diferencia adicional de 150.000 más, que eso es lo que da origen al concepto de renta económica. Renta económica es aquel ingreso que tengo más allá del precio que estaba dispuesto a recibir, en este caso, por mi recurso, pero también eso vale para otro factor de la producción. Por eso, cuando se habla de campo, muchas veces se habla de renta económica como diferencia entre aquel precio por el cual estoy dispuesto a explotar el recurso y lo que realmente obtengo que surge de esta curva violeta de la demanda de la tierra. Bien. Y acá el contador Simoes, como yo hablé de campo, él dijo, yo voy a poner algo que a mí me interesa, y agregó a Messi. Ustedes se preguntarán, primero, ¿qué hace Messi en la presentación de Economía 1? Segundo, para cómo podría estar en el factor trabajo, o podría estar en el factor empresarial de último. Pero ¿por qué está metido? Le pregunto yo a Gustavo, ¿por qué está metido dentro, en este pedazo en particular, específicamente en renta económica? ¿Qué tiene de parecido sería un Claro, deportista como Messi con la tierra? sí, bueno, Messi ya está en una dimensión estratosférica, ¿no? Pero razonémoslo. ¿Por qué hablamos de una renta económica? Porque ¿qué pregunta nos tendríamos que hacer? ¿A Messi le gusta jugar al fútbol o no? Da la impresión que sí. Y Messi estaría, ¿por cuánta plata estaría dispuesto a jugar? Y probablemente, como se preparó por toda la vida, estaría dispuesto a jugar por un salario significativamente menor al que percibe. Pero como es Messi, como es un producto único, es una oferta de Messi. ¿Cómo es la oferta de Messi? Perfectamente inelástica. Entonces, él va a procurarse a sus representantes el mayor ingreso posible. Entonces, va a haber una brecha muy grande sobre el monto por el cual está dispuesto él a jugar y el monto que el mercado le va a pagar. Entonces, esa brecha se llama renta económica. Con esto vemos que la renta económica también vale para un factor y sobre todo para un factor, en este caso,
para el factor trabajo. Y vale también para el factor trabajo, cuanto más calificado es, cuando el trabajo, porque el mercado de trabajo también tiene, hay trabajo que se llama no calificado y calificado, cuando el trabajo es muy, muy calificado, da lugar a esta figura de renta económica que también vale para todos los deportistas de élite. Fíjense lo que está pasando hoy con esta crisis mundial, este colapso económico mundial que afectó a todos los sectores de la economía, quedaron al desnudo estas rentas económicas y todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores, sobre todo estas superestrellas, están dispuestos a soportar grandes reducciones de sus ingresos, ¿no? Entonces esto demuestra que tenía una renta económica importante. Claro. Ya está, te fuiste, Messi. Bien. Acá sí, esta parte se la dejo al contador porque el contador es el capitalista de la cátedra. No. Es el dueño del capital, entonces eso es la venganza, hablo del capital intelectual, no hablo del capital financiero. No, tampoco. El capital se lo dejamos al contador Simón. Bueno, nosotros acá tenemos que primero pensar en la terminología económica, ¿no? Nosotros cuando hablamos de capital para la teoría económica no es el mismo que el capital para la teoría contable, ¿no? El capital para la teoría contable, no soy yo quien lo tenga que decir, es una porción del patrimonio neto que representa lo efectivamente aportado y formalizado, pero no voy ahí. El capital, cuando lo vemos desde el punto de vista económico, nosotros habíamos visto en la introducción que existían bienes de consumo, que eran bienes, obviamente, destinados a la satisfacción de necesidades. Y por otro lado, había bienes de capital, que eran bienes destinados a producir esos bienes de consumo. Y había una categoría ahí en el medio, que decimos bienes intermedios, que eran los bienes que todavía estaban en un proceso de elaboración, de industrialización intermedio, para llegar a ser bienes de consumo o para llegar a ser bienes de capital. Entonces, en los bienes de capital, nosotros ¿qué incluíamos? Incluíamos todos esos factores o esos insumos que necesitamos para producir bienes y servicios. Y ahí teníamos las maquinarias, las herramientas, el equipamiento, los inmuebles, y podemos ampliar esto, ¿no? Según el tipo de actividad. Si es una pesquera tenemos los barcos, si es una empresa agrícola tenemos los tractores, si es una empresa petrolera tenemos los oleoductos, las destilerías, etc. ¿Qué característica tiene este factor específicamente? A diferencia un poco más del trabajo, que estos factores son durables, o sea, yo los demando, pero me van a generar ingresos por periodos de tiempo. Entonces vemos que estos factores remiten a una decisión presente que va a tener consecuencias en producciones futuras, ¿no? Esa búsqueda del producto marginal que habíamos visto, del valor del producto marginal que habíamos visto con los cocineros o los alfajoreros, en este caso va a ser más difícil de determinar porque el horno ese que estaba al costado del dibujo, en realidad iba a incidir en el producto marginal de muchos periodos. Entonces, esa es una primera aclaración. Entonces, lo que nos viene a preguntar ahora, la pregunta siguiente es, ¿y de dónde salen los bienes de capital? ¿Cómo se generan bienes que no se consumen? Entonces, la única respuesta posible es cómo se generan esos bienes de capital. Se generan con esas porciones, con ese residual de dinero que no se consumió, es decir, que se destinó al ahorro. Entonces, para que haya bienes de capital, para que haya una inversión en bienes de capital, tiene que existir un ahorro previo. Para que las empresas puedan invertir, tienen que haber ahorrado. ¿Quiénes tienen que haber ahorrado? Es la pregunta. Y pueden haber ahorrado las propias empresas
¿Y cómo ahorran las empresas? Cuando guardan para comprar bienes parte de sus ganancias, que se llama ganancias reinvertidas, cuando reinvierten parte de sus ganancias. ¿Y quiénes más ahorran? Ahorran, obviamente, la familia. Y uno dice, es lógico que ahorre una empresa para seguir creciendo, pero no es tan fácil entender. ¿Y una familia? ¿Por qué ahorran las familias? ¿Por qué ahorran los consumidores? Y acá vemos que este mercado, otra vez, nos viene a poner en esta disyuntiva de decisiones presentes para consecuencias futuras. Entonces, ¿por qué ahorramos nosotros? A ver, porque acá vemos, fíjense, acá tenemos, y esto lo van a ver con un carácter más agregado, cuando vean, cuando lo vean, cuando esto todo se agregue, eso se va a ver en la próxima materia, que es Economía 2, ¿no? Como valor agregado de una economía. O sea, la renta o ingreso de un consumidor o de una familia o se la consumen o lo que no se consumieron lo ahorran. Fíjense, ¿cuál es la diferencia que ven entre el primer gráfico y el segundo? Y vemos que esto también cambia, fíjense que la capacidad de ahorro, este es un tema que hoy está en discusión también, varía según el ingreso que estamos hablando. Una familia, esto tampoco vale para ahora porque estamos en una crisis fenomenal, ¿no? Pero históricamente pasó esto. Una familia con un ingreso, digamos, un ingreso típico, vamos, no me gusta esta clasificación, pero vamos a usarlo como una familia de clase media, lo normal era que consuma la mayor parte de sus ingresos y se guarde un ahorro. ¿Sí? Otros grupos de consumidores, por ejemplo, Messi, ya que está lo nombramos, Messi ni comiéndose el mundo puede consumir todo lo que él genera. Entonces Messi, los grandes capitalistas, los que tienen grandes ingresos, los grandes terratenientes, tienen una capacidad de ahorro muy significativa. Y fíjense el tercer gráfico, que, digamos, tiene una vigencia lamentable en estos días. Fíjense, se puede consumir más de lo que uno le ingresa, más de lo que uno gana, más que uno tiene su salario. Y hoy en día eso está pasando. Por ejemplo, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede dar más el consumo que el ingreso? Porque la gente, las unidades familiares, se endeudan. Ahí tenemos, en ese segmento que sobra ahí, puede estar lo que esté debiendo de tarjeta de crédito. Entonces ahí vemos cómo está esa complementariedad distinta entre ahorro y consumo, ¿no? Entonces estamos viendo, acuérdense, estamos viendo el mercado del factor capital, la formación del capital. La formación del capital viene con el ahorro, que a veces está o que a veces no está. Entonces, ¿de qué depende el ahorro? Ya lo vimos. Depende de cuánta plata gana. Si yo gano mucha plata, es más probable que me sobre más que si no gano. Y si gano poca plata, a veces estoy obligado a consumir más de lo que tengo. ¿Y de qué depende también el ahorro? De cuánto me den, qué premio me den por no consumir. Porque el ahorro, ¿qué? ¿Para qué ahorra la gente? ¿No? Y la gente ahorra básicamente para después consumir más. ¿El ahorro qué es? El ahorro es un consumo diferido. Yo hoy me aguanto, hago un plazo fijo, no me lo gasto todo para que con los intereses del plazo fijo poder juntar y cambiar el auto, irme de vacaciones, etc. Entonces, siempre vemos, el ahorro depende básicamente, ¿no?, de el ahorro, digamos,
de los consumidores depende del nivel de ingresos que tienen y del tipo de interés que tienen. El tipo de interés, acuérdense, es la remuneración. ¿Se acuerdan? La remuneración del capital, ¿cómo se llamaba? Interés. ¿Por qué? Porque el interés es un premio por no consumir. ¿Y de qué depende la inversión? ¿De qué depende de que una empresa invierta, compre más bienes de capital? Depende de la tasa de rendimiento, que tiene que ver también con esa productividad marginal que pueda tener ese factor, y depende del tipo de interés. ¿Del tipo de interés de qué? Dice, ¿para qué me voy a comprar un tractor? Lo pongo a plazo fijo. Ese sería un razonamiento. O sería otro razonamiento. El interés que me cobra el banco es muy alto y lo que me puede producir el tractor no es tan alto. Entonces vemos cómo este juego alrededor de la variable interés se da de los dos lados, del lado del ahorro y del lado de la inversión. Entonces, otra cosa que vemos acá es de qué depende el tipo de interés. Y también tenemos que hablar, como le mencionó Silvia y como hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del salario y hablamos del salario real? También en interés es muy importante de hablar del interés real. Hoy en día está en gran discusión las tasas de interés, que son altas, que son bajas. ¿Y son altas o son bajas? Depende, ¿no? Depende de un montón de contextos. El interés nominal es el interés que siempre se publica. Por ejemplo, hoy todos los diarios están diciendo los bancos van a pagar una tasa de interés del 30%. Este es un dato de hoy. Y ese es el interés nominal que va a pagar. Después también está el interés simple, interés compuesto, pero dejémoslo ahí. Pero el interés real, el interés expresado en poder adquisitivo de ese interés, es considerar el interés real, que es el interés nominal menos la tasa de inflación que está en la economía. ¿Y qué ha pasado muchas veces con el interés? Que dicen, la tasa del interés real es negativo. ¿Puede ser el interés real negativo? Y claro que puede ser. Fíjense, ¿qué pasaría si hoy el nivel de inflación fuera del 35% y la tasa de interés nominal fuera del 30%? El interés real negativo es del 5%. ¿De qué depende el tipo de interés? Esto también a veces no se puede descontextualizar. Depende del riesgo, ¿no? Esto, fíjense, esto vale tanto para la microeconomía como para la macroeconomía. Hay actividades más riesgosas que otras. Obviamente esto pasa con los seguros también. Entonces, cuando la actividad es más riesgosa, más se tiende a cobrar de interés, ¿no? Esto también vale macroeconómicamente. Esto nos estamos adelantando, pero esa tasa de riesgo también es lo que tiene que ver con, fíjense, a nivel macroeconómico, cuando se habla de la deuda externa, se habla de la tasa del riesgo país, ¿no? Es decir, cuánto se recarga por considerarse una economía riesgosa. También depende del plazo del préstamo. Obviamente, a mayor plazo hay mayores riesgos y los intereses a veces tienden a ser mayores. Depende también de los costos administrativos. Toda esta gestión crediticia también tiene su costo. Y depende también del tratamiento fiscal. Hay veces que los intereses se consideran exentos a los impuestos de la ganancia o a los impuestos a la renta y eso motiva que la gente saque intereses. Por ejemplo, para el fomento de los préstamos para la vivienda, esos intereses que paga la gente se permiten desgravar impositivamente. Entonces vemos cuánto hay alrededor del concepto de interés. Y interés es un poco el motorcito por el cual se distribuye o se autorregula esta cuestión del equilibrio entre ahorro e inversión. Entonces, también, resumiendo, decimos, ¿por qué ahorramos o por qué no ahorramos, ¿no?
Y ahorramos, porque acuérdense, siempre tenemos el presente versus el futuro. Ahorramos ahora para después tener un poco más y después poder, con ese poco más, con ese residual más que me da el interés, poder encarar alguna decisión de más largo plazo. Acá la inflación distorsiona mucho estos razonamientos, pero es la esencia del interés como premio. Fíjense lo que decíamos antes. El ahorro es consumo diferido, consumo postergado. ¿Para qué? Para tener un consumo mayor. Fíjense abajo, ahorro para cuando salga un préstamo tener algo de fondos para comprarme una casa. Ahorro, esto en otras economías, ¿para qué? Para que mis hijos puedan estudiar y pagar una educación privada. ¿Ahorro para qué? Para cuando termine mi vida activa como trabajador, pueda tener un refuerzo que me ayude a equilibrar la probablemente, ahora seguramente, baja jubilación que voy a tener. Todo eso me motiva a ahorrar, ¿no? El ahorro, ya le digo, es un consumo invertido y por ese sacrificio merezco recibir el premio del interés, ¿no? O sea, no consumo hoy para poder consumir más mañana. Y a veces decimos, ¿y por qué no consumimos? Y este también es una cuestión, hay muchas cuestiones, pero una cuestión por la cual la gente no consume es por la falta de autocontrol, ¿no? ¿Vieron? Es una enfermedad, está probada que hay gente que es compradora compulsiva. Entonces compra lo que necesita y lo que no necesita, o se crea constantemente necesidades, y esa falta de autocontrol me permite un disfrute a veces muy efímero presente, pero difiero cualquier posibilidad futura. ¿Por qué no ahorramos? Porque la tasa de interés no me permite crear ese colchón que yo estoy. La tasa de interés, si es negativa, no me va haciendo más rico, sino que me va haciendo más pobre. ¿Y por qué ahorramos o no ahorramos? Y por cuestiones culturales y de expectativa futura. Esto muestra lo dinámico que es la economía y fue históricamente dinámico. Y también vemos en la historia que hay algunas etnias, algunas razas que tienen una cultura del ahorro más profunda que otras. Vemos que la cuestión de las expectativas juega fuertemente también, ¿no? Pero simplemente, y vemos que también en el ahorro y en el consumo, también juega esta cuestión de lo que hablamos de la economía del comportamiento, ¿no? Es más difícil encontrar esa cuestión de decisiones racionales maximizadoras de satisfacción, ¿no? También el concepto psicológico juega muy fuerte. Entonces vemos cuántas particularidades hay, ¿no? Entonces hay una canción vieja que dice, ¿a dónde va la gente cuando llueve? ¿No? Ustedes los que son jóvenes. Y ahí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿a dónde va el ahorro? Para que después se pueda canalizar en inversión. Nosotros en el esquema ese circulatorio simplificado, ¿se acuerdan por qué lo llamábamos simplificado? Porque no incorporábamos el Estado, no incorporábamos el contexto internacional, el mercado internacional, y no incorporábamos el mercado financiero, el mercado también de fondos prestables. Entonces vemos que todo ese circuito, ese flujo nominal, ese flujo de dinero que hay entre unidades consumidoras y unidades productoras, obviamente tenía fuga, tenía pérdida, que era el ahorro. ¿Y el ahorro a dónde iba? Al sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Son básicamente los bancos y entidades financieras. ¿A dónde puede ir también? Al mercado bursátil. Bueno, ahí me olvidé un acento, pero no importa. ¿Qué es el mercado de acciones? Puedo invertir en acciones. El sistema financiero me permite
Invertir en el producto principal son los plazos fijos. ¿Dónde puedo invertir también? Y esto ya es más complicado. En emprendimientos, ¿no? Empresas de capital de riesgo. Esto es el nuevo emprendimiento. Puedo invertir, por ejemplo, en una cervecería artesanal, etc. ¿Y dónde se está invirtiendo ahora? También en algo mucho más difuso, que son las criptomonedas. Algún día espero entenderlas bien para podérselas explicar. Pero personalmente es un mercado que tiene una difusión global tremenda, pero es un mercado que se mueve en forma virtual, ¿no? Nos olvidamos la contraseña y podemos perder todo, ¿no? Pero vemos cómo el mercado, digamos, los posibles destinos de la que antes estaba muy focalizado en el sistema financiero, hoy está más abierto en un espectro de posibles receptores y canalizadores. Y acá vemos lo mismo que se repite antes, ¿no? La oferta de dinero y la demanda de dinero, en realidad se puede llamar también la oferta de fondos prestables y de demanda de fondos prestables, gira alrededor básicamente de la tasa de interés, y no de cualquier tasa de interés, de la tasa de interés real, ¿no? Es decir, los modelos matemáticos, más allá de todos los otros determinantes, ¿se acuerdan? Nosotros cuando explicamos la demanda, dependía de un montón de determinantes, pero hacíamos girar el razonamiento básico microeconómico aislando uno de esos determinantes que era el precio. Acá vimos también que en la oferta y demanda de dinero juegan muchos determinantes, pero los esquemas teóricos o los modelos se hacen girar el mercado aislando el precio del dinero. ¿El precio del dinero cómo se llama? Tasa de interés. No sé qué iba ahí abajo, pero ahora voy a utilizar. Bueno, y acá. Y esto son algunas particularidades que está bueno que lo sepan, no queremos hacérsela muy complicado, que aparecen en el mercado de factor capital y muchas las fuimos anticipando. El factor capital, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos producción, lo que identificamos con el factor capital o lo veíamos más focalizado como un factor fijo, ¿no? Entonces, esto volvemos a lo mismo. El capital tiende a ser durable. Entonces, esa durabilidad nos implica a que es más difícil encontrar el valor del producto marginal, sobre todo el producto marginal, porque ese se va a ir produciendo durante varios periodos. Entonces, ese nivel óptimo de contratación de capital va a ser un poco más difícil con modelos simples de precisar. El otro aspecto que tiene el factor capital, que son durables, pero con el tiempo, con el uso, se van gastando. Pero también hay una incidencia fuertísima hoy en día de la tecnología. Y hay bienes que están casi nuevos, pero se hacen poco competitivos. Eso se llama la obsolescencia, ¿no? Cuando la duración de los bienes se acorta porque aparecen modelos, aparecen versiones mucho más superadoras de lo tecnológico. Y puede hacer que mi empresa sea poco competitiva, ¿no? Aún teniendo bienes de capital con mayor, ustedes no sé si lo ven en contabilidad, con una vida útil restante importante. Pero eso de hacerse bienes, anticuados o bienes poco productivos respecto de los bienes de la competencia es lo que se llama obsolescencia. Hoy en día, fíjense lo que pasa con la obsolescencia también. Esta sociedad de consumo en la que vivimos nos genera bienes de capital que cada vez se vuelven viejos más rápido y cada vez nos da ganas de cambiarlo. Esto es un tema más complejo que se llama obsolescencia programada, ¿no? Que como antes no sé, los primeros celulares
duraban varios años y hoy en día se le agregan nuevas prestaciones y si tenemos un celular, si ya va por la versión 10 y tengo la 4, nos sentimos discapacitados, ¿no? Entonces, por ahí vamos llegando a la 8 y vemos cómo el bien, si bien, hoy el bien un celular hoy es un bien de capital, a lo mismo que una computadora con la cuestión del trabajo virtual, pero vemos cómo ahí la obsolescencia pega y fuerte. La otra cuestión que también vimos, y esto ya es más financiero, pero se lo menciono, es que las decisiones que tomamos hoy tienen resultados futuros. Entonces tengo que estar midiendo lo que tengo que gastar hoy con los ingresos, los beneficios que me va a generar en el tiempo. Y esto provoca un problema de medición. No es lo mismo el valor presente, la plata hoy, que el valor futuro. Si yo les digo, ¿qué quieren? ¿1.000 pesos hoy o 1.200 pesos cuando empiecen a cursar Economía 2 el año que viene? ¿Qué me van a decir ustedes? 1.000 ahora. Seguramente dame los 1.000 pesos en Economía 1, no quieren esperar. Entonces vemos, lo mismo pasa para medir. Entonces uno mide esto, es importante considerar el valor actual neto, convertir los flujos futuros en un valor presente, ¿no? O sea, si yo les preguntara es, ¿vos querés 1.200 pesos el año que viene? Y ustedes van a descontar ese valor y según sus cálculos van a decir no, dame 1.000 pesos hoy, otros dirán dame 800 pesos hoy, va a depender de una serie de variables, ¿no? Entonces, pero siempre de esto se trata lo que tenemos que pensar con el factor capital, convertir lo que tenemos que gastar hoy en lo que me va a generar en el futuro. Y el otro punto, cuando hablamos de lo que tenemos que gastar hoy, el factor capital también puedo hacer dos cosas. Puedo comprarlo, puedo alquilarlo. Comprarlo me da el factor para siempre, me da mayor previsibilidad, pero también me implica un esfuerzo financiero actual muy importante. El arrendar seguramente tiene un costo en términos más altos, pero no me permite movilizar fondos y me permite... ¿Y ahí qué concepto está jugando de lo que vimos? A ver, si se acuerdan. Ahí está jugando el concepto de costo de oportunidad. Entonces vemos cuántos factores están jugando en o cuántas particularidades hay en la conformación, en la configuración de este factor de capital en las unidades productoras. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, y acá tenemos el estreno de la semana que viene, que será las fallas de mercado. Va a ser un estreno, también es una única entrega, o capaz que puede venir dividido en 2 entregas, pero después lo vamos a ver, eso no sabemos exactamente, pero vamos a ver la semana que viene las fallas de mercado. O sea, Si quieren ver ahí, si quieren, los que van muy adelantados, traten de ver qué quisimos decir en cada uno de esos 4 cuadrantes. Ahí en realidad ya están mostradas de manera esquemática o simbólica las... Casi subliminal, digamos. Claro, las 4 fallas, digamos, ¿no? Cuando las veamos, se van a dar cuenta porque esta por ahí está la más manifiesta, las 4 fallas de mercado tradicionales que vamos a ver. Bueno, los dejamos entonces hasta la semana que viene. Seguramente van a ver este video antes de que llegue el segundo parcial. Ya tienen los temas que entran en el segundo parcial, que básicamente es producción, es costos y las 4 estructuras de mercado. Los 4 mercados. Las 4 estructuras de mercado. Por más que vayan adelantando el video, nosotros suponemos que van a mirar el inicio y van a mirar el final, por eso ponemos esta información al final. Es decir, producción, costos, competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística, oligopolio. Que ya tienen todos los temas teóricos, tienen todos los temas para poder desarrollar los prácticos, así que sería el aviso, como cuando uno va al cine, que hay avisos publicitarios y avisos... Próximamente en esta sala. En esta sala, exactamente. Bueno, los dejamos entonces hasta la semana que viene con este tema nuevo que vamos a ver. Así que los dejamos por ahora.
Chao. Chao, nos vemos.